buenas tardes, estimados invitados. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas con motivo de nuestro 10º Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en el cual vamos a desarrollar en esta primera oportunidad. Tenemos como una excelente invitada a la economista Ana Gómez Narváez. Ella es licenciada y máster en Economía Pública por la Universidad de Málaga, tiene estudios de doctorado en Periodismo por la Universidad de Málaga también, experta en Responsabilidad Social Corporativa y Gobernanza Territorial por varias entidades públicas y privadas competentes en la temática de España, mantiene un posgrado ejecutivo, programa de especialización en Estructuración, Regulación y Experiencias de las Asociaciones Públicas y Privadas por la Universidad del Pacífico en Perú, y se ha desarrollado en distintas áreas del conocimiento como gobernanza del desarrollo económico local y empleo, responsabilidad social de empresas y de las organizaciones, entre otras. Bienvenida, señorita Ana Gómez. Muchas gracias, Carla. Gracias a vosotros por la invitación. Es realmente un honor que hayan contado conmigo para este congreso del que seguro aprenderemos mucho. Muchas gracias más bien por participar en estos espacios académicos y también por presentarnos una ponencia que resulta muy relevante conocer referida a una propuesta de seguro de desempleo para el Perú basada en los convenios de la OIT. En esta línea vamos a dar inicio a nuestro ciclo de preguntas para que usted nos pueda un poco desarrollar de manera amplia el contenido de esta ponencia y su relevancia también. Como primera pregunta dentro de este ciclo de la conferencia tenemos por qué el Perú, pese a la ratificación del convenio 44 de la Organización Internacional del Trabajo, no ha llegado a concretar un seguro de desempleo eficiente. Bueno, creo que han confluido distintos factores, casi todos de carácter institucional, ¿no? Concretamente de voluntad, no digo que no haya habido voluntad política, pero cuando una hace un recorrido, ¿no?, por los distintos intentos de trasladar al marco normativo peruano las directrices que marca este convenio, ya un convenio antiguo, como sabes, está superado ya por el convenio 102 y por el convenio 168, pues la verdad que no se puede llegar a una conclusión, digamos, académica, ¿no?, de cuáles han sido las circunstancias. En parte creo que, digamos, los intentos empiezan a ser como más visibles, ¿no?, ya en la última o en la primera mitad de este siglo XXI ya, y concretamente a comienzos de los 2000, y una última que sí ha sido relevante, ¿no?, después de la llegada del gobierno de PPK, ¿no?, después de las elecciones en las que salió electo Pedro Pablo Kuczynski, puesto que en su programa electoral llevaba la implementación de un seguro por desempleo para el Perú. Quizá también porque Perú el gobierno peruano así lo ha manifestado, ¿no?, en reiteradas ocasiones cuando ha sido preguntado, sobre todo por los organismos internacionales, el por qué no se ha trasladado al marco normativo el convenio 44, como tú bien decías, Carla, ha venido justificando esta inacción, por decirlo de alguna manera, argumentando que el Perú cuenta con un esquema de desempleo, que es la compensación por tiempo de servicio. Pero como bien han manifestado los organismos competentes de la OIT en estudios y evaluación de convenios, la compensación por tiempo de servicio no es una prestación, digamos, o una protección frente al desempleo que se ajuste a los convenios. Entonces creo que ahí hay como una especie de, podríamos decir, ¿no?, como una falta de comprensión en la literalidad, ¿no?, de lo que los convenios así establecen. Como tú sabes, yo soy economista, no soy una experta en convenios de OIT, pero se deduce o se desprende, ¿no?, del análisis de la información y de los documentos que aporta tanto el Ministerio de Trabajo como los que están en la base de datos, ¿no?, de la OIT, que efectivamente ese ha sido el argumento recurrente del gobierno peruano cuando se le ha preguntado, ¿no?, el por qué no se ha trasladado este convenio. La OIT, el Perú tiene ratificado el convenio 102, pero no tiene suscrito o no ha asumido la rama 4, que es la que hace referencia precisamente a la prestación por desempleo. Entonces, de lo que he podido investigar y lo que hemos podido
conocer, ¿no? Tanto en mi trabajo en OIT como en mi trabajo en el Ministerio de Trabajo, es que una correcta traslación, ¿no? de las directrices que contienen estos convenios probablemente nos hubiera llevado también a entender mejor, ¿no? cuál es el esquema idóneo de prestación de protección frente al desempleo para el Perú, puesto que, como sabemos, la compensación por tiempo de servicio solo protege a una mínima parte, ¿no? de la fuerza laboral y beneficia concretamente no solamente a los formales, sino a aquellos formales que tienen trabajo más estable y tienen salarios más altos. Por lo tanto, no es un mecanismo solidario, digamos, y de redistribución, ¿no? y de igualdad de oportunidades, ¿no? frente a la contingencia en la pérdida de empleo. Muchísimas gracias por esa intervención. Entonces, desde su perspectiva, sería un poco oportuno conocer de pronto alguna experiencia en uno de los países de América Latina que podrían ser relevantes conocer para poder mejorar este problema o de este diseño que tenemos en el Estado peruano que podría mejorar. ¿Qué país de pronto podría, o experiencia internacional podría ser tomada en cuenta, ¿no? Para mí el ejemplo ecuatoriano es bastante interesante. Está claro que la compensación por tiempo de servicio es un derecho ya consolidado entre los trabajadores del Perú y difícilmente se puede llevar a, digamos, a su eliminación, ¿no? tanto del marco normativo, porque es un derecho consolidado. Lo que tenemos que, o lo que se espera, ¿no? es que que el gobierno amplíe derechos, ¿no? que cada vez sean más los trabajadores que puedan acceder a protección frente al desempleo. Ecuador tiene un sistema mixto en el que convive tanto la compensación por tiempo de servicio, un fondo a través de las aportaciones a un fondo de cesantía, ¿no? y también las aportaciones a un fondo solidario, ¿no? Por lo tanto, es una, digamos, una experiencia interesante a conocer, ¿no? No todos los países que han implementado la prestación por desempleo, tal y como marcan los principios de la seguridad social, en base a los principios de la seguridad social, o mejor dicho, podemos encontrar experiencias como la ecuatoriana, también que apuntan, ¿no? a que la convivencia entre sistemas o entre una prestación basada en los principios de la seguridad social y la compensación de tiempo de servicio, que no está fundamentada en estos principios, es posible, ¿no? Entonces, también podemos mirar a la experiencia chilena, también a Colombia, y lo que sí es evidente es que aquellos países que han contado con sistemas, digamos, de seguridad seguridad social frente al desempleo, basado en los principios nuevamente de la seguridad social, han sido mucho más resilientes a la hora de enfrentar la pandemia que aquellos que no lo han tenido. Y en nuestro país, en el caso del Perú, hemos sido testigos, ¿no? de cómo al llegar la pandemia, llega el momento del confinamiento y con la suspensión de las actividades decretadas, ¿no? por el gobierno en el momento más álgido de la pandemia, pues los trabajadores se vieron afectados sus ingresos, una pérdida importante no solamente de empleo, y además de empleo formal, sino de ingresos. Y ese es digamos, los ejemplos en los que podemos mirarnos, ¿no? El seguro por desempleo en Perú siempre ha sido, y aquí me engancho con la primera pregunta, Carlos, ha sido algo controversial porque siempre se ha planteado o se ha, digamos, deslizado la idea, ¿no? digamos, en el debate de que su implementación iba a hacer desaparecer, ¿no? la compensación de tiempo de servicio, que, como insisto, son derechos ya adquiridos y consolidados por los trabajadores. Y como digo, ahí tenemos el ejemplo ecuatoriano y otro ejemplo en el mundo donde sí se ha podido comprobar que pueden coexistir. Ojo, esto siempre, como finalmente trato o yo digo, ¿no? cuando me preguntan por cuál es el sistema idóneo para el país o para proteger frente al desempleo, eso va a depender, digamos, del modelo de sociedad que queremos, ¿no? Si queremos una sociedad mucho más solidaria, donde, bueno, entendemos, ¿no? que todos somos candidatos a una contingencia, como ponernos enfermos, como perder el desempleo, como jubilarnos, que puede suceder, pues tenemos que decidir si lo que queremos pues, es
fomentar, digamos, como ocurre con la CTS, ¿no? Las cuentas individuales, o contribuir colectiva y solidariamente pues, a un fondo que permita acceder, ¿no?, a la protección frente a la pérdida de ingresos a cualquier persona que se vea en esta contingencia. Muchísimas gracias por tu aporte. Definitivamente, pues también coincido plenamente en que depende mucho del modelo que tenga cada uno de los países y puntualmente también de la priorización que tenga esto para los gobiernos que estén en este momento atendiendo el tema. Siguiendo con otra pregunta que resulta relevante plantear, es desde su investigación en estos temas de desempleo, ¿cuáles serían las acciones inmediatas o de pronto las políticas públicas que deberían ser atendidas o revisadas de pronto en este caso por el Perú, para poder mejorar o para poder diseñar de pronto un sistema eficiente relativo al seguro de desempleo? En primer lugar, creo que se puede ampliar el marco normativo con la ratificación de la rama 4 del 102. Sería muy importante, ¿no?, que hubiera, hubiera iniciativa por parte del gobierno peruano para iniciar el proceso de ratificación, porque como tú bien sabes, Carla, la firma o la adhesión a los convenios internacionales entra con carácter constitucional, ¿no? Entra como parte de nuestro acervo constitucional, ¿no?, de derecho constitucional, y eso nos daría ya un marco seguro, ¿no?, para poder legislar y obviamente desarrollar la política. Y es muy importante señalar que los procesos de ratificación de convenios, sobre todo de la OIT, lleva un componente muy importante, que es el diálogo social. O sea, se tiene que llevar al diálogo social. Y yo creo que y la activación del diálogo social a través de su discusión, ¿no?, de la aprobación de la adhesión, perdón, o la sumisión a este convenio por parte de los actores sociales en el Perú, pues conllevaría también conocer o discutir, ¿no?, cuál sería este modelo de protección frente al desempleo y cuál podría ser el modelo, ¿no?, de convivencia, como yo decía también en la pregunta anterior, entre el actual esquema de protección frente al desempleo, la CTS, y un sistema de prestación basado en aportaciones a un fondo colectivo solidario, como decimos, en el marco de los principios de la seguridad social. Entonces, para resumir, sería muy interesante que el gobierno peruano, me consta que sí había interés, o por lo menos hasta hace unos meses había un interés político por iniciar el proceso de ratificación de la rama 4 del 102, y en cualquier caso es muy importante que sea o no sea este el mecanismo finalmente, ¿no?, que conlleve al desarrollo de la política, de una verdadera política de protección frente al desempleo, al menos iniciar una discusión, un debate, un nuevo diálogo, ¿no?, entre los actores sociales para poder consensuar cuál es el modelo que nuestro país necesita para protegernos frente a esta contingencia, ¿no? Totalmente. El diálogo social siempre, creo que en todos los problemas que resultan siendo transversales, es importante, ¿no? Entonces, y bueno, siendo ese el escenario, a tu juicio y a criterio, ¿cuáles serían los factores que han influido para que el Perú no cuente con un sistema de protección social frente al desempleo, como se lo tienen pues nuestros países vecinos relativos a Ecuador, Colombia, Chile, como bien lo has mencionado? Bueno, como decía, en primer lugar, creo, como decía en la pregunta primera que me hiciste, creo que el factor que más ha pesado es esta idea, ¿no?, de la compensación de tiempo de la CTS, ¿no?, como esquema de protección por desempleo. Yo en algunos debates, reuniones a los que he tenido oportunidad de asistir, ¿no?, con algunos sindicatos, representantes sindicales, representantes también de las organizaciones de empleadores, se hablaba en estos términos. Decían, bueno, el Perú tiene ya un esquema de protección frente al desempleo, que es la CTS, pero la CTS no es un esquema de protección social basado en los principios de la seguridad social. Y como te decía también al principio, es un mecanismo, digamos, que protege en la medida que tú tengas empleo estable, es decir, va a proteger mayormente a los que tienen contrato a tiempo indeterminado, y en menor medida a los tiempos fijos, a los que están a tiempo fijo. Y obviamente
va a proteger en mayor medida o van a salir más beneficiados de aquellos que tienen salarios más altos, que no son la mayoría de los trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, creo que este ha sido el factor que más ha pesado, ¿no? Digamos, hay una creencia, o yo por lo menos así he podido comprobarlo, ¿no?, de que otros esquemas, digamos, más continentales, como el que tenemos en España, ¿no?, que hay aportaciones a este fondo colectivo, pues podían eliminar la posibilidad podían eliminar, ¿no?, este derecho ya consolidado. Y no, bueno, estamos comprobándolo también aquí en España, ¿no? Ahora también en el debate de la reforma de las pensiones en España se habla ya de continuar con los planes, con otro tipo de planes complementarios, ¿no? Porque efectivamente, en el caso de España, igual que en Europa, nos estamos haciendo cada vez más mayores, cada vez para pagar las pensiones del futuro se necesitan cada vez más jóvenes trabajando, y España ya no es un país joven, ¿no? Y de ahí, pues, digamos, algunas iniciativas del gobierno también para abrir más la frontera, atraer más trabajadores extranjeros que puedan, digamos, contribuir a la sostenibilidad del sistema. Entonces, creo que ese ha sido el factor más importante. Hay como cierta... Y por otro lado, la desvinculación que tradicionalmente se hace de la prestación por desempleo del acceso a las políticas activas de empleo. La protección de los ingresos no es el único fin que persigue la protección frente al desempleo. Según los convenios internacionales o la normativa internacional, la finalidad última de un esquema de protección frente al desempleo es que la persona, que el trabajador vuelva a incorporarse al mercado de trabajo. No es que esté la prestación, lo que le va a permitir es precisamente no caer en la informalidad, que eso es lo que le pasa a muchos trabajadores peruanos, que después no pueden estar más de 3 meses sin ingresos, y si no encuentran, como decimos allí en Perú, una chamba formal, pues la vía rápida para incorporarse al mercado de trabajo es la informalidad. Entonces, la prestación por desempleo, la protección frente al desempleo, protege ingresos, pero también protege empleabilidad. Lo que persigue, lo que busca es que el trabajador se incorpore de nuevo al mercado de trabajo. Y ahí el rol de las políticas activas de empleo es fundamental. Entonces, un esquema, como decimos, un esquema de protección social frente al desempleo en base a la normativa internacional tiene 2 grandes componentes que están articulados entre sí: la protección de los ingresos a través de la prestación económica y el acceso a los servicios y programas públicos de empleo, para que el trabajador durante ese tiempo que se encuentra en el desempleo pueda seguir formándose, pueda recibir una orientación laboral oportuna, eficiente, adecuada a sus competencias para incorporarse de nuevo al mercado de trabajo. Y eso frena de alguna manera que el trabajador necesariamente, por cuestiones de necesidad obviamente económica, pues caiga en la informalidad. Lo evitaría de alguna manera. Sí, claro, definitivamente. Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención y por habernos contado un poco de lo que es el contenido de tu ponencia, que vemos que va a estar súper interesante, y para el cual nuevamente invitamos a todos los oyentes que participen de este congreso, que es presencial y que se va a llevar a cabo en la ciudad de Arequipa de 2 al 4 de noviembre. No sé si tienes alguna reflexión final, estimada Ana, para poder dar cierre a esta entrevista. Bueno, yo por mi parte estoy, como decía al principio, es para mí un honor poder participar, poder contar lo que he venido trabajando en el Perú. Me siento muy peruana, estoy de verdad muy contenta de participar y por supuesto invitar a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Me están viendo que yo estoy ahora en España, por eso estoy vestida de verano. Invitarles, ¿no? Yo también he hecho mucha difusión del Congreso aquí entre mis colegas de la Academia en Málaga, para que también puedan asistir, invitarles, porque creo que se han planteado unas ponencias que son muy interesantes y que en este contexto de pospandemia, de recuperación económica, pues es idóneo, ¿no?, para volver a traer al debate, ¿no?, y al conocimiento, como digamos, a los que estamos ahora mismo en este ala o en esta parte del trabajo del conocimiento, pues esta discusión que es tan importante, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad queremos? ¿Cómo queremos protegernos? ¿Cuál es el modelo de relaciones laborales que puede permitir, ¿no?, al Perú crecer de manera competitiva, pero con derechos, ¿no?, garantizando los derechos para que nadie se quede atrás?
Muchísimas gracias una vez, Ana, por tu participación y por esta entrevista, por tu tiempo, ¿no? Y por permitirnos difundir de una mejor manera este congreso y además, ¿no? Como tú bien dices, que congrega a un grupo de profesionales, a muchos profesionales que vemos los temas de relaciones laborales, informalidad, y podríamos aportar de alguna u otra manera a estos temas que deben ser resueltos por el gobierno. Muchísimas gracias a todos y entonces los esperamos en nuestro 10º Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, los días del 2 al 4 de noviembre en la ciudad de Arequipa, por lo tanto todos nos volveremos a ver. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.